Buenas noches, doctores. Justamente faltan 2 minuticos para las 7:30 de la noche para darle comienzo al terminar el tercer módulo del Diplomado de Dermatología Clínica en Medicina Estética. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Ay, buenas noches. Qué bueno oír su voz. Necesito que hoy oír todas las voces posibles. Quiero que compartan sus dudas, sus experiencias abiertamente y con tranquilidad. Espero estén bien. Yo también lo estoy. Bueno, casi terminando ahora de trabajar y me uno a la conferencia con ustedes. Pues hoy le damos continuidad al tercer módulo de dermatología clínica en medicina estética que versa de lesiones premalignas de la piel, tumores de piel y alteraciones de pelo y uña. Lesiones precancerosas de la piel. ¿Qué objetivo tenemos hoy, doctores? Que usted aprender a identificar adecuadamente cuáles son las lesiones precancerosas o premalignas de la piel para que puedan diagnosticar adecuadamente y trazar con su paciente una conducta terapéutica adecuada. Es un proceso que lleva entrenamiento, pero el entrenamiento y la práctica lo tienen ustedes en su propio escenario, que es la consulta médica. Entonces hablemos un poco de historia, de dónde nació este término de lesiones precancerosas o también llamadas premalignas. Pues de grandes dermatólogos de la antigüedad, como la tesis de Dureil, planteada en Londres en 1896 en el Tercer Congreso Internacional de Dermatología, y ya en 1932 Blanche resaltó la importancia del término precancerosis. Y se preguntarán por qué. Ellos llegaron con sus estudios al concepto de estas lesiones, que no es más que aquellos cambios patológicos del tejido que si ser cáncer muestran más tarde o más temprano la tendencia a desarrollar un cáncer verdadero. Es ahí la importancia de conocer y conocer, saber identificar, saber tratar a tiempo estas lesiones para prevenir los futuros tumores. Entonces aquí el enfoque de la promoción de salud, prevención, es muy importante. Aquí les presento en esta diapo las lesiones precancerosas de piel. Tenemos la más conocida, la más vista en consulta, las queratosis actínicas, las queratosis arsenicales, por si hay algún médico ocupacional presente en la conferencia de hoy, las queratosis por hidrocarburos, las queratosis térmicas, las queratosis por radiaciones crónicas, cicatrizales crónicas, la papulosis bowenoide, la enfermedad de Bowen, la eritroplasia de Queyrat y la leucoplasia, perdón. Estas son todas las lesiones premalignas que vamos a tratar en la clase de hoy, así como también vamos a tocar el tema de las lesiones pigmentadas, que son los lunares o nevos, y también los tumores de piel, los más frecuentes en consulta, que para ustedes es importante rememorar, porque sé que todos rotaron por la especialidad de dermatología. Las queratosis actínicas son provocadas etiológicamente por la luz solar per se. Por supuesto, la raza blanca es mucho más susceptible y de manera general los fototipos de piel 1, 2 y 3. Los pacientes más susceptibles, por supuesto, los que sean fototipo 1, 2 y 3, pero también los pacientes inmunodeprimidos. Aquí podríamos citar los pacientes VIH, los pacientes oncológicos, los trasplantados renales. En el examen físico de las queratosis actínicas, podemos comentar que se presenta en forma de escamas hiperqueratósicas, adherentes, que pueden ser placas, que pueden ser pápulas y que varían.
pueden existir tonalidades que varían desde el carmelita, amarillo oscuro o una tonalidad rojiza. Entonces, cuando se dan cuenta que están ante una queratosis actínica, cuando vean y toquen que la sensación, la semiotecnia, da una sensación como si estuvieran tocando un papel de lija. Y se los puse acá en negrita, como si estuvieran tocando un papel de lija. Entonces, los trabajadores etiológicamente, ¿quiénes serán los más afectados? Bueno, pues los expuestos, los que laboran en largas horas de trabajo expuestos al sol, sobre todo si no se protegen. Y en este caso citamos a los campesinos, a los vendedores ambulantes, a los marineros, a los constructores o albañiles y también a algunos deportistas que también realizan deportes de campo, que entrenan lo mismo a las 9 de la mañana que a las 3 de la tarde, que es cuando aumenta mucho más la incidencia de las radiaciones ultravioletas. Entonces, como pueden ver, se presentan lesiones en forma de lesiones hiperqueratósicas como esta, que se ve elevada con escamas hiperqueratósicas, con colores que alternan entre el pardo. Ven que las lesiones tienen un color pardo, también amarillento y también rojiza. ¿Dónde predominan estas lesiones? Pues en zonas fotoexpuestas, en cara, cuello, V del escote, miembros superiores. Y es importante que todos somos susceptibles y pueden aparecer a partir en pieles más susceptibles, fototipos más claros de piel a partir de los 20 y pico años de edad, pero es más frecuente su aparición a partir de los 35 o 40 años. Cuando ven estas lesiones, el diagnóstico diferencial le puse 3 solamente, que también por el orden de frecuencia, como por ejemplo las dermatitis seborreica, que también se pueden presentar de una manera similar. El lupus eritematoso cutáneo, que el lupus eritematoso cutáneo cursa, tomen nota, con 3 lesiones fundamentales: eritema, escama y atrofia. Entonces hay algunas lesiones que pueden simular una queratosis actínica. Y la poroqueratosis actínica superficial, esto sí lo deben buscar de estudio independiente para que observen las imágenes, porque la poroqueratosis actínica superficial también aparece por la incidencia en la piel de las radiaciones ultravioletas, y las lesiones también se muestran hiperqueratósicas, incluso a veces muestran una depresión central. Histopatológicamente, el proceso está limitado a la epidermis, es un proceso proliferativo y neoplásico. Recuerden la historia, cambios ya a nivel de la epidermis, de los queratinocitos, que en algún momento pueden llegar a convertirse en un tumor de piel. Estos queratinocitos que ya en la primera clase vieron en cuanto a la anatomía de la piel, cambian su forma y entonces se ponen largos, atípicos, brillantes, donde las células de la capa córnea, acuérdense el corneocito que es anucleado, pues aquí también esto sufre transformaciones en este proceso en esta etapa de lesión premaligna, que si no quitamos esta lesión a tiempo, pues esta más tarde o más temprano evoluciona a un tumor de piel, porque ya aquí hay cambios celulares. Entonces, cuando tengan su paciente delante, sin meterle mucho miedo, pues le dicen la verdad. Ya que hay cambios celulares, ya que hay lesiones, las células, los queratinocitos ya han cambiado, y si usted no se cuida del sol, si usted no se usa gorras, ropa protegida, utiliza los protectores solares, esta lesión puede seguir cambiando y convertirse en un tumor de piel que ya no puedo electrofulgurar, ya después una cirugía mayor. Y entonces son elementos que podemos explicarle a nuestros pacientes. En el tratamiento, lo primero que todo, doctores, medidas de fotoprotección. Protectores solares, teniendo en cuenta su fototipo de piel, su tipo de piel, el uso de ropas protegidas, por ejemplo, el uso de gorras, franelas y blusas 3/4, colores pálidos, pasteles. Eso es importante. Y sobre todo,
A la hora de realizar alguna actividad en la calle, priorizarla antes de las 9 de la mañana o después, ya plantea la dermatología, después de las 5 de la tarde, porque en ese horario de tiempo de 9:30, de 9:30 a 5 de la tarde, aumenta la incidencia de las radiaciones ultravioletas y, por supuesto, la piel se daña más. Y sobre todo, como ya habíamos hablado en otros temas, la cercanía a la línea ecuatorial, las ciudades elevadas donde aumenta esta incidencia y la intensidad. Entonces le llegó al paciente, ¿qué herramientas tengo en el consultorio o a partir de ahora puedo crear como estudiantes de este diplomado? Pues comprar un electrofulgurador. No tiene que ser un equipo grande de marca más costoso, puede ser un electrocautero inalámbrico, donde ustedes lo tienen, es un dispositivo bien pequeño, lo pueden buscar, muchos quizás de ustedes lo tengan. Algunos doctores ya lo tienen en consulta, el electrocautero inalámbrico, de los que me escuchan. Sí, doctora. Perfecto, entonces sabe de lo que le estoy hablando. Identifica una queratosis actínica, pues usted puede con ese electrocautero inalámbrico quitar esa queratosis activa. Ahora, criocirugía con nitrógeno líquido, la crioterapia, maravilloso. El que tenga en su negocio privado o trabaje para una clínica privada que hay un equipo de crio, puede usar también la crioterapia. El uso local de la crema 5-fluoracilo. Esa crema está en Ecuador, que es el Efudic. Lo pueden utilizar diariamente, pero decirle al paciente que lo va a usar diariamente en la noche por 4 semanas, donde ustedes deben verlo cada 10 días. ¿Por qué? Porque esto quema. Y hay que ver si la piel circundante también se nos daña, a qué grado de actividad está teniendo esta crema en el paciente. Entonces debemos controlarlo, pero sí lo pueden indicar y está a la venta en Ecuador. La terapia con láser CO2, también el Keratic de la BASA. Los laboratorios BASA, que es un laboratorio nacional, tienen un medicamento llamado Keratic, que no solo se utiliza para queratosis actínica, se utiliza para las papulosis, se utiliza para la queratosis pilar como signo menor de una dermatitis atópica. El imiquimod también, utilizándolo 3 veces a la semana por un periodo de 16 semanas. Van tomando nota, doctores, son varias opciones terapéuticas que tienen. Y las terapias fotodinámicas, que no son más que aquellas con una previa sustancia en la piel químicamente sensible y luego la exponemos a una luz especial. A eso llamamos terapia fotodinámica. Pero a la mano, que ya pueden empezar ya, el electrocautero inalámbrico no es costoso y mediante Prometeo hay ofertas por estos días, pueden adquirirlo. Igual que las punteritas para trabajar también, que son bien finas, hacen la higiene de la lesión, puede ser con alcohol yodado, con yodo, infiltran con lidocaína. Cuando primero le preguntan al paciente, ya dejan correr unos minutos para que le haga efecto la anestesia, que puede ser la lidocaína al 2%, y ya le aplican el proceder, que es la electrofulguración. Ya esto lo pueden comenzar a hacer. Entonces, ahora acá les presento el cuerno cutáneo. El cuerno cutáneo conceptualmente es una queratosis actínica hipertrófica. Como ven en la foto, puede tener forma curva, cónica y se presenta en forma de proyectil. Y pueden tener varias formas. Pueden desarrollarse a partir de papulosis, queratosis seborreica y epiteliomas celulares. Ahora, como ven, de la imagen que les traje, tiene una base, como ven acá, inflamadita, eritematosa. Cuando vean un cuerno cutáneo de esta manera, no lo pueden electrofulgurar. ¿Por qué? Porque como es una lesión premaligna de la piel, en la base subyace un carcinoma epidermoide que está a tiempo de quitar por una cirugía en forma de tajada de melón. Ahora, si ven
ese cuerno cutáneo pequeñito, que la base no está roja, no tiene signos inflamatorios, con el electrocautero inalámbrico, también ustedes pueden electrofulgurar. Entonces, en cuanto a su histopatología, se presenta en forma hiperqueratósica sólida con paraqueratosis también. La biopsia en este caso no solo es diagnóstica, también es curativa, porque yo envío esa pieza completa y le quito la lesión completa al paciente, es decir, que hago una biopsia excisional y está indicada cuando, ya les comenté anteriormente, la base está inflamada, porque tenemos que descartar un carcinoma epidermoide, que al final de este tema es el tema que nos ocupa, uno de los temas que nos ocupa en la clase de hoy. Ahora, las queratosis accenicales, que quizás no hayan tenido la oportunidad de verla en consulta, pero sí los médicos ocupacionales. ¿Por qué? Porque se presenta con mayor frecuencia en aquellos pacientes que tomen, por ejemplo, agua contaminada, la exposición ocupacional a la minería, al vidrio, al uso de medicinas tradicionales que contienen arsénico, la exposición crónica a este compuesto arsenical, que va a determinar en el paciente la aparición de pápulas y placas hiperqueratósicas que pueden ser de color amarillento o pigmentado, que pueden ser duras, sobre todo en los puntos de presión de palmas y plantas, y generalmente son simétricas. Y acá les traigo una imagen. En el interrogatorio, cuando ustedes vean estas lesiones palmoplantares, pregunten siempre a qué labor se dedica, en qué labora, y si labora de minero, si tiene contacto con compuestos arsenicales. Entonces las lesiones aparecen solo en palmas y plantas. Y por supuesto, esto sí lleva por parte del médico ocupacional un seguimiento, porque forma parte de la labor que realiza el paciente. Ahora, la queratosis por hidrocarburos se debe a la exposición ocupacional, como por ejemplo al petróleo, al alquitrán o al brea. Al examen físico se observan nódulos queratósicos y placas que son pequeñas, pueden ser planas, ovales, grisáceas, y pueden evolucionar eventualmente a carcinoma de células escamosas. ¿A quiénes citaríamos acá? A los que se dediquen a la mecánica, a los que están expuestos en industrias, a estos combustibles y químicos. Y doctores, es importante, ya desde la primera conferencia se le hizo alusión al completo llenado de la historia clínica. Y una de las preguntas claves es esa. Y en dermatología es muy importante preguntarle al paciente qué labor realiza. Las queratosis térmicas están determinadas por la estimulación crónica de la radiación infrarroja, y entonces se observa en la piel como un eritema Abegain, que no es más que un moteado reticulado de hiperpigmentación con hipopigmentación. La localización puede ser en caras, en tobillos, en el dorso de manos y pies, y se presentan también en personas que trabajan con brea. El tratamiento es quirúrgico teniendo en cuenta su potencial metastásico. Las queratosis actínicas por radiaciones crónicas aparecen en el sitio de exposición a rayos X, que pueden evolucionar también a carcinoma de células escamosas, que no son más que displasias cutáneas, también premalignas, inducidas por ondas electromagnéticas. Por ejemplo, los pacientes oncológicos que tienen que ser estudiados cada 3 meses, cada 6 meses, con equipos de alta tecnología como el mamógrafo, el tomógrafo, la resonancia magnética. Entonces, con estos pacientes que también han sido tratados por radioterapia y que con mucha frecuencia se utilizan estos equipos, bueno, pues entonces se pueden presentar también este tipo de queratosis, que también pueden presentarse en forma de pápulas, placas hiperqueratósicas. Las queratosis cicatriciales crónicas son otras lesiones premalignas que aparecen sobre sitios de cicatrices crónicas, en forma de pápulas o erosiones,
como por ejemplo en un paciente que tenga previamente una osteomielitis, una hidradenitis, el lupus eritematoso cutáneo, un líquen plano, que es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Es decir, que estas enfermedades, por ejemplo, el lupus eritematoso cutáneo es una enfermedad que pertenece al grupo de las enfermedades del tejido conectivo, donde pueden aparecer eritema, escama, atrofia, tapones córneos. Entonces, en este asiento de las lesiones también pueden aparecer queratosis cicatriciales, que igualito podemos electrofulgurar, no hay problema. Esto es un ejemplo de una queratosis cicatricial crónica en un paciente. Ahora, las papulosis bowenoides, que también es muy interesante, quizás les llegue un día a consulta, porque aparece con mayor frecuencia en pacientes adultos sexualmente activos, más frecuentes en mujeres, por infección del virus del papiloma humano y se considera como un carcinoma de células escamosas. Preguntarle al paciente, a la paciente, si por ejemplo se ha chequeado, se ha hecho la prueba del Papa Nicolau, y si tiene todo al día. Las lesiones aquí tienen en el hombro un ejemplo de ellas. Son variables en número, representadas por pápulas rojo carmelitosas, son lesiones verrugosas. En el hombre pueden aparecer en el pene, en la base del pene, y en la mujer en genitales externos, pueden aparecer en la boca y en el abdomen. Es decir, que cuando vean un paciente con lesiones vegetantes, con esta variabilidad de colores, deben pensar en uno de los diagnósticos que puede ser una papulosis bowenoide. El virus del papiloma humano es increíblemente, es un virus que nos lleva a padecer de varias lesiones premalignas, pero también malignas si no las tratamos adecuadamente y a tiempo. Y un ejemplo de ellos también les cito la eritroplasia de Queyrat, que no es más que un carcinoma incitoinvasivo de la mucosa genital. En el glande, en algún paciente quizás les haya llegado en el glande una dermatitis al látex por el uso del condón, pero en un adulto mayor de 60 años, 70 años, que les vean en el glande una lesión eritematosa que no cura, que quizás en algún momento hayan pensado en una candidiasis y que no resuelve, pues tengan este diagnóstico presente, estudiense mucho la eritroplasia de Queyrat, porque se presenta en una forma de placa roja brillante, bien demarcada, bien delimitada, con un aspecto aterciopelado en el glande del paciente. Y en la eritroplasia de Queyrat, miren la fotico aquí, es la segunda imagen, eritroplasia de Queyrat, mírenla acá. Esa lesión en placa de aspecto aterciopelado, con un borde bien delimitado. Si ustedes llegan a su consulta y quizás en algún momento pensaron en una dermatitis de causa externa, en una candidiasis y no ha curado con los tratamientos anteriores, no obviar este diagnóstico, y eso sí lo pueden derivar a dermatología o a urología también. Pueden hacer. El tratamiento de la eritroplasia de Queyrat puede ser también con crema tópica de 5-fluoracilo, con crema tópica de Niquimod al 5%, el tratamiento quirúrgico con cirugía micrográfica de Mohs o la exéresis quirúrgica, que es la glasectomía, en caso de que ya sea de gran tamaño, de que pueda llegar ya a convertirse en un carcinoma epidermoide, porque el carcinoma epidermoide etiológicamente puede aparecer en la zona de los genitales por la adquisición en etapas tempranas de la vida del virus del papiloma humano. Los serotipos de alto riesgo, porque en el virus del papiloma humano encontramos serotipos de bajo riesgo y de alto riesgo. Pues estos de alto riesgo, haría mención al 16, al 18, son los capaces de provocar en un futuro estas lesiones premalignas y también el cáncer de pene, el cáncer de vulva, porque no se diagnosticó a tiempo. Y es ahí otro ejemplo de importancia de saber identificar adecuadamente las lesiones premalignas.
Ahora, la enfermedad de Bowen también es otra lesión premaligna de la piel que fue descrita en 1912 por John Bowen. Afecta a adultos después de los 60 años con mayor frecuencia y pueden aparecer en áreas expuestas y no expuestas al sol. Aparece como una mácula o una placa bien definida, escamosa y frecuentemente hiperqueratósica. Miren la imagen acá. Es una imagen que ven en el paciente, que el paciente les va a referir de años de evolución, que ha aumentado de tamaño, que lo han visto varios médicos, le han puesto tratamiento para las tiñas pensando que es una dermatomicosis, porque al inicio puede parecer, y el paciente no cura. En cambio, la lesión sigue creciendo. Ojo, no siempre aparece en zonas fotoexpuestas al sol, puede ser que aparezca en el tronco, en el abdomen, y estas lesiones bien chiquiticas, el mejor tratamiento es la exéresis quirúrgica completa de la lesión, porque esta puede evolucionar también a un carcinoma de células escamosas y en la primera línea de tratamiento es la exéresis quirúrgica. También se le puede electrofulgurar, pero a mí me gustaría, por ejemplo, ya esto es un diagnóstico que quizás para el que no sea dermatólogo sea un poquito más difícil, pero sí se los traje a la conferencia para que se lo estudien, lo observen, porque se puede electrofulgurar, pero a mí sí me gustaría en este caso que derivaran a dermatología. Otra crema que pueden indicar es el 5-fluoracilo, que se indica diariamente por un periodo de 4 semanas y valorar al paciente cada 10 días para ver qué tal va la evolución de la lesión con la aplicación de la crema. La papulosis, la enfermedad de Bowen, es frecuente en consulta. La imagen se presenta como esta, pero también como esta que les traje al lado de la eritroplasia de Queyras. Esto es una enfermedad de Bowen. Y para mí la mejor opción para este caso es derivar al dermatólogo, sin ningún tipo de dudas. Ahora, el tratamiento, perdón. En el tratamiento ya habíamos hablado que en la enfermedad de Bowen también pueden utilizar el 5-fluoracilo, la exéresis quirúrgica, la electrofulguración, la criocirugía con nitrógeno líquido, la inmunoterapia, el uso de láser CO2, terapias fotodinámicas. Como pueden ver, en el tratamiento de todas las queratosis, dígase actínicas, arsenicales por hidrocarburos, la eritroplasia de Queyras, la enfermedad de Bowen, como ven, hay varios tratamientos que coinciden y pueden varían muy poco de uno al otro. Es decir, que si tienen una queratosis actínica, pueden hacer para mí la electrofulguración, pero pueden aplicar el imiquimod, pueden aplicar terapias fotodinámicas, pueden aplicar tratamientos tópicos como el imiquimod, el 5-fluoracilo, el queratis de la basa, y así lo pueden hacer con las demás queratosis actínicas. No obstante, les traje el tratamiento por separado después de cada diagnóstico para que no se confundan. Pero para aprendérselos es un recurso muy bueno porque sirven, hay puntos de similitud a la hora de tratar. Entonces, doctores, no se pudo diagnosticar a tiempo al paciente no por culpa del médico, sino por culpa de que el paciente no, y no es por culpa del paciente, el desconocimiento nos lleva a no ir al médico a tiempo porque no sabemos la lesión que tenemos, el grado de envergadura, cómo pueden evolucionar. Entonces, esa lesión que el paciente tiene en forma de costra, hiperqueratósica, que no cura, que sangra, ese paciente ya cuando llega a nosotros muchas veces ya estamos frente a un carcinoma basal o un carcinoma vasocelular, que ya es un tumor de piel. ¿Por qué? Porque no detectamos a tiempo y a veces es un tumor de piel que la metástasis es al 0.1%, es decir, que no es ni frecuente, pero cuando está cercano a cavidad orbitaria, a nariz, a mucosa, localmente es invasivo, destructivo y rara vez metastiza, pero en estos lugares sí, si no se quita tiempo y crece y puede ser
agresivo y destructivo. Aparece en zonas pilosas, por lo que rara vez se encuentra en mucosa. Puede aparecer en cualquier parte de la economía, sobre todo cuando aparece en zonas donde encontremos zonas pilosas. Ahora, ¿qué factores coadyuvantes o de riesgo tenemos? En este caso, pacientes de 40 años o más, del sexo masculino mucho más frecuente y de la raza blanca, y un país tropical. Las lesiones localmente, factores locales para la aparición, las lesiones precancerosas de la piel. En el cuadro clínico, es frecuente en la raza blanca, que tiene poca capacidad para el bronceado. Los albinos son, por supuesto, los más susceptibles. Por lo general, aparece una lesión única, aunque también puede ser múltiple. Más frecuentemente se ubica en región periorbitaria, sienes, nariz, frente, cuello, V del escote, tronco, extremidades, y se caracteriza a la hora de describir la lesión como una lesión que tiene un aspecto típico de nódulo perlado o perlino. Es decir, que es una lesión que muestra un brillo a su alrededor. Yo les traje las diferentes formas clínicas que se puede presentar, porque no solo a veces lo encontramos como ese típico nódulo perlino. Hay una forma clínica que es esclerodermiforme o morfeico, otra que es la plano múltiple superficial, el pigmentado tatuado, el nódulo ulcerativo y el terebrante o ulcum rode. Miren, aquí les traje en la primera imagen de acá arriba, tienen la típica imagen de nódulo perlino, que lo tiene cercano al surco nasogeniano, un lugar divino para practicarle la exéresis quirúrgica, porque ven que como tienen esta línea, a la hora de la cicatrización, siempre las líneas, buscar las líneas de clivaje de la piel a la hora de hacer la cirugía para lograr resultados más estéticos en el paciente. Acá ven un carcinoma basal pigmentado, vieron que está de colorcito negro. En la nariz, en el dorso nasal, ven un carcinoma basal ulcerado. ¿Vieron que centralmente está ulcerado? Ah, pues si ese paciente no fue a tiempo al médico porque ya esa lesión está ulcerada. ¿Y en qué lugar? En la nariz. Y aquí sí es localmente destructivo y agresivo. Y si no va y se quita esa lesión a tiempo, pierde gran parte de la nariz. Yo tuve una vez un paciente que tenía un esclerodermiforme o morfeico, que presenta como una placa, la tenía en el dorso nasal, que no se le estaba poniendo el tratamiento adecuado. Y cuando esa paciente llega a mí, hay una vacuna que es el Everferón, que es muy sensible, el carcinoma basal a esta vacuna, y se pone en 3 semanas, 3 veces a la semana. Es un medicamento maravilloso para el carcinoma Everferón. Búsquelo, carcinoma vasocelular, porque esas lesiones grandes, inoperables, que están cercanas alrededor de los ojos, nariz, boca, mejor es aplicarle la vacuna. Ven cómo se reduce, a veces hasta se puede en los más pequeños desaparecer el tumor para luego aplicarle la exéresis completa. ¿Qué es importante en los tumores, doctores? El tratamiento. Por supuesto, hay que ver al paciente de una manera integral. ¿Cuál es la opción más indicada para el paciente? Pero la mejor es la cirugía. Pero también existe el raspado, la electrodesecación o el curetaje y la cauterización, la radioterapia o la criocirugía. Porque a veces hay tumores tan grandes que hacemos una pequeña biopsia incisional para saber a qué tumor nos estamos enfrentando para luego poner el tratamiento. Se puede usar la inmunoterapia, el Everferón, maravilloso en el caso de los tumores de piel no melanoma, que en este caso tenemos al carcinoma basal y al carcinoma epidermoide. Y a veces utilizamos y nos valemos de la radioterapia, y la radioterapia reduce el tamaño del tumor para luego poder practicarle la exéresis. Entonces aquí están las opciones terapéuticas y
las imágenes de este basal. El basal es frecuente en consulta. A nivel mundial ha aumentado su aparición. Ecuador no está exento. También hay un aumento. ¿Qué pasa? Con el diagnóstico de los tumores, a veces hay un subregistro. Hay muchos servicios de asistencia médica. No hay un servicio de asistencia única que recopile toda la información, pero sí hay un aumento del diagnóstico del mismo. Doctores, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Puedo continuar? Doctora, Sí, dígame. ¿el paciente siente algún tipo de picor en dicha área, en dicha lesión? Bueno, pudiera ser porque ya cuando crea estas lesiones, sobre todo la ulcerada que puede sangrar, sí puede sentir dolor. Se les puede crear una costra, pero que el paciente dice, ya me voy a curar. Y para nada, esa costra llega un momento que se vuelve a caer, vuelve a sangrar. Y en los casos del nódulo, a veces no vienen con síntomas subjetivos. Recuerden que en dermatología los síntomas subjetivos son prurito y anestesia, es decir, el dolor o no dolor. Eso lo refiere el paciente. En el caso, doctor, de la forma clínica nodular, generalmente no refieren síntomas tampoco en el pigmentado, pero ya en estos casos ulcerados y en la forma clínica ulcus rodens, que después en la última parte de la clase yo quiero que trabajemos en colectivo, que ustedes diagnostican. Ahí les traje imágenes del ulcus rodens. Ya en estos casos el paciente sí puede sentir dolor. Un gusto para mí responderle. ¿Alguna otra duda, doctores? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor, dígame. No, solamente compartirle. Yo tuve un casito de una pacientita de 60 años de edad que tenía una lesión, como usted dice, una escamita que estaba a nivel nasal. Ya la paciente tenía igual a nivel de la piel, de manera general se veía una queratosis actínica igual. Entonces me dio a entender que la paciente había sido muy expuesta pues a la fotoexposición, ¿no? Claro. Entonces me dio la idea de mandarla al dermatólogo. La mando al dermatólogo, pero ya con el diagnóstico sugestivo de un carcinoma. Y bueno, fue valorada por dermatología. Yo trabajo a nivel del IES. La valoró el dermatólogo y le dijo que no era una lesión sugestiva de carcinoma. Entonces, viene a mí la paciente, me dice que el dermatólogo le había dicho que no era una lesión maligna o premaligna ni nada de eso. Entonces yo cojo y la envío ahora, pero la envío a cirugía. Entonces, en cirugía la valora el cirujano y el cirujano sí la interpreta también como una lesión premaligna o maligna, obviamente Claro. confirmándola con el diagnóstico histopatológico. Entonces le manda a hacer la biopsia y efectivamente salió el diagnóstico de un carcinoma. Entonces, ¿a qué voy? A que a veces pues se puede pasar por alto estas lesiones. Son lesiones que a veces pasan por nuestra consulta de medicina familiar, medicina general, y tenemos que estar preparados también para diagnosticar. Pues felicidades, doctor. Usted ha ayudado a salvarle la vida a ese paciente porque lo diagnosticó, lo envió al especialista indicado y gracias a Dios que ya fue tratado y bien tratado. Usted le salvó la vida porque ese paciente que no tiene conocimiento continúa con esa lesión pensando que no tiene nada. Y esa lesión se puede ulcerar y, por supuesto, en algún momento puede hacer metástasis. Y ahí sí, una lesión que sale pequeñita, que con una tajadita de melón pequeña la quitamos en 10 minutos. Pues muy bien, doctor. Mire, yo le aconsejo y a todos los otros médicos que nos escuchan que el dermatoscopio es importante, tenerlo en consulta, una lámpara lupa y un dermatoscopio. Con el dermatoscopio, el carcinoma vasocelular tiene patrones bien definidos en la dermatoscopía, que con el mismo entrenamiento que tengan en consulta se los van a ir aprendiendo, como por ejemplo hojas de arce, en forma de lecho, ruedas de carro, nidos ovoides, vasos telangiectásicos o arañas vasculares. Todo esto son patrones dermatoscópicos. Y cuando el dermatólogo llegue
referidos por ustedes, el dermatólogo va a decir, este médico sabe lo que está diciendo. Y eso es importante. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Y efectivamente, pues la paciente ya fue solicitada para su tratamiento. Y bueno, no la he visto en realidad después de esto porque fue hace 1 mes y medio algo que la vi, pero no la he visto nuevamente en la consulta. Sin embargo, ya voy a buscar el casito para citarla nuevamente a ver cómo sigue. Miren, ¿qué es lo que yo siempre hago? Cuando era residente, yo siempre me trato de quedar con el número del paciente. Ay, mire, cuando lo valore el especialista, yo necesito que me retroalimente porque me quedé preocupado por usted. Y cuando el paciente vea que usted se preocupa por él, más le va a gustar como médico y más le va a ir a su consulta. Y además usted va a tener la retroalimentación de su diagnóstico. Y eso es, no hay otra manera. Se comparten números de teléfono por WhatsApp y eso es maravilloso porque ustedes pueden seguir entrenándose. Me parece muy bien. Entonces, sí, dígame. Doc, tengo una imagen, no sé si igual aplica para el tipo de lo que estamos viendo ahora el tema, pero para mí es una lesión queratóxica en realidad, pero está tiene 2 meses de evolución la lesión, pero es una lesión como húmeda, está hipertrófica, pero es una Esa lesión fotito me la va a enviar, yo después le voy a dejar mi contacto y la vamos a subir al grupo y la vamos a dejar como tarea. Perfecto, sí, como análisis, como tarea, me la pasa el grupo, después se la enseñamos al grupo y todos vamos a llegar al diagnóstico y vamos a tratar. Muy bien. Eso es lo que yo quiero, que las clases, por ejemplo, se conviertan en un intercambio, no solo en teoría, sino que ustedes me den la posibilidad de quizá poderles guiar más. Entonces, en el carcinoma basal se realiza la vigilancia semestral durante los 3 primeros meses y luego anual durante 2 años, porque todos los pacientes no corren con la misma suerte. Yo puedo realizarle una cirugía adecuada y el paciente recidivar arriba en la zona de la cicatriz, recidivar el tumor. ¿Por qué? Porque a veces el ojo humano no logra ver los límites, hasta realmente los límites del tumor. Y hacemos damos un margen óptimo para no dejar bordes que estén penetrados por el tumor, pero a veces puede pasar. Entonces, ¿cómo lo seguimos? De esta manera. Aquí tienen también hasta el seguimiento del paciente. Ahora, el otro tumor de piel no melanoma es el carcinoma de células escamosas. La sinonimia, epitelioma de células escamosas, carcinoma espinocelular, carcinoma epidermoide. En dermatología se estila mucho las sinonimias y también varían en dependencia del libro que revisemos. Entonces, el carcinoma de células escamosas es otro tumor maligno derivado de los queratinocitos de la piel y aquí ya las membranas mucosas, más frecuente en hombres que en mujeres, y la raza blanca nuevamente juega un factor de riesgo que predispone a la aparición. Es más común después de los 50 años de edad, frecuente en áreas expuestas al sol y aunque en mujeres puede aparecer localizado en las piernas, puede pasar. Sobre todo en estos pacientes que en la etapa de la niñez no lo protegieron, sufrieron de quemaduras solares, luego llegó la juventud, la adultez y el paciente nunca usó protector y más si labora en el campo, si es marinero, si es albañil, si es vendedor, se dedica al comercio y se expone al sol sin barreras protectoras, pues estos y más si es de raza blanca son pacientes que son más susceptibles a adquirir este tipo de tumor de piel también, que etiológicamente ya les citaba el papilomavirus humano en pacientes inmunodeprimidos, trasplantados, los pacientes que padezcan de micosis fungoide
el uso de carcinógenos industriales como la brea, el petróleo, los aceites lubricantes y el arsénico. ¿Vieron? Aquí está etiológicamente lo que me llevó a presentar una lesión precancerosa o premaligna que luego pudo llegar a evolucionar a un carcinoma epidermoide. Ahora, las formas clínicas, encontramos 3 formas clínicas. Estas formas clínicas también pueden variar. Aquí le traigo dos libros. Una que es la úlcero-vegetante, otra en forma de botón no ulcerado y otra la forma verrucosa. También este se presenta de manera diferenciada e indiferenciada. Los que han quizás de algún familiar tomado alguna biopsia en la mano, sabemos que el tumor bien diferenciados son los que más, son los que mejor evolucionan. Por ejemplo, inicialmente él se puede presentar en forma de una pápula indurada, placa o nódulo, con escamas hiperqueratóxicas arriba, eritematoso, amarillo o del color de la piel normal. Generalmente es una lesión única. Pero esto puede llegar a nosotros así de la forma que el médico me habló ahorita de su paciente, que es una lesión que no cura, que no cicatriza, que sangra. Y el indiferenciado, que son suaves a la palpación y no muestran signos de queratinización, son sangrantes con aspecto de carne cruda. Cuando ustedes vean en su paciente una lesión tumoral que tenga aspecto de carne cruda, sangrante, con tejido de granulación también, con una base necrótica, no dejen de pensar en un epidermoide. Pregúntenle siempre al paciente qué tiempo lleva esta lesión, cuándo apareció, porque cuando tiene aspecto de carne cruda, ya con esta hay que tener mucho más cuidado porque el carcinoma de células escamosas sí metastiza y a veces lo quitamos en dermatología de 4 o 5 centímetros enormes y ya yo cuando los veo así de grandes, ya yo al paciente tengo más cuidado. Ya yo le hago una biopsia incisional para saber a qué tumor me estoy enfrentando. Lo puedo enviar a un equipo multidisciplinario que puede ser acá en el Solca, donde entra el cirujano oncológico, donde entra el dermatólogo avesado para quitar este tipo de lesiones. Tienen que examinar bien al paciente por si aparece alguna adenopatía cercana en el drenaje del sitio del tumor. Es decir, que no es solo ver, sino hay que tocar. Miren, aquí le traigo una imagen de un úlcero vegetante. Esta es una lesión de un carcinoma epidermoide, úlcero vegetante. Se ve en forma de nódulo. Inicialmente puede ser nódulo, placa, duro, que se puede ulcerar. Y también se puede presentar en otra imagen que les traigo, que en forma de aspecto de carne cruda, donde el paciente dice, sí, esta lesión a mí me ha sangrado, esta lesión a mí me duele. El tratamiento está en dependencia, primero que todo, la cirugía. Se puede, porque está en los libros, la electrofiguración, la cauterización, la criocirugía, el uso del EFUDI, porque quizás sea un paciente de 90 años que no puedo sacar de la casa porque tiene muchas comorbilidades, pero siempre he aprendido con los oncólogos que mientras el paciente esté fuerte y se le pueda quitar por cirugía un tumor, hagámoslo. Pero a veces no ocurre porque el paciente no es apoyado por la familia, no es llevado a tiempo, tiene varias enfermedades, bueno, y ahí sí entraríamos a valorar, ¿no?, la relación riesgo-beneficio. Aquí se realiza vigilancia trimestral, vieron que aquí ya es cada 3 meses, no cada 6 meses, los 2 primeros años, y semestral 3 años más. Estos tumores pueden llegar a ser de gran tamaño y se pueden presentar en zonas más frecuentes, fotoexpuestas. Bueno, pues aquí les traigo el queratoacantoma, que es un tumor benigno, así es llamado, que tiene aspecto crateriforme. Ya este sí se presenta en forma de nódulo más indurado, duro, pero en el centro van a ver como si tuviera un cráter, como el de un volcán, así como un cráter centralmente y eritematoso.
hasta que se demuestre lo contrario. Los grandes profesores en nuestra bibliografía aparece como un tumor benigno, pero hasta que se demuestre lo contrario, es decir, que lo quitemos, lo mandemos a biopsiar, puede ser un carcinoma epidermoide en potencia, el queratoacanthoma. Como ven, a veces ustedes dirán, bueno, es que se parecen. No se preocupen porque quizás ahora todo se les parezca. Puede pasar, pero tienen en la mano la remisión al dermatólogo y también tienen en la mano la histopatología, la biopsia. A veces clínicamente yo puedo decir o es un queratoacanthoma o es un carcinoma epidermoide. A veces puedo, en otras lesiones puedo pensar que es un basal y se me parezca también porque se ulcere a un carcinoma epidermoide. Pues nada, quito mi lesión y la mando al laboratorio de anatomía patológica. Y entonces allí, en la correlación clínica histopatológica, llegamos al diagnóstico más certero. El dermatólogo trabaja muy de la mano con el patólogo. Es muy importante, así sea para tumores o a cualquiera dermatosis, que del término de dermatosis significa enfermedad de la piel. Ahora, hasta aquí, carcinoma basal, carcinoma vasocelular, y comencemos en el mundo de los nevos, que son las llamadas marcas de nacimiento, los lunares. Quienes no, al menos no tienen un lunar. Al menos 1, 2 o 3 lunares tenemos en la economía cutánea. Entonces son alteraciones circunscritas de la piel, que muchas son congénitas, otras son adquiridas, que persisten de forma casi inalterada, originadas en los melanocitos de la epidermis o de la dermis. Y ya con los nevos, doctores, hay una clasificación que pueden ser no melanocíticos, las lesiones pueden ser no melanocíticas y melanocíticas. Dentro de las melanocíticas pueden ser congénitas y adquiridas. Debemos tener en cuenta a la hora de valorar un nevo o un lunar, la superficie de ese lunar, el color, si presenta pelos o no, sus formas, los bordes. ¿Alguien recuerda, algún doctor recuerda de la primera conferencia, un nevo? ¿Qué lesión elemental es? Una mácula. Bueno, un nevito puede ser una mácula. Muy bien, doctor. ¿Y si ese nevo se eleva? Pápula. Pápula también. ¿Y qué otra lesión que aparece en toque? ¿Cómo qué otra lesión también se puede describir como una lesión vegetante? Ahí incluimos las verrugas genitales, las verrugas vulgares, las papulosis. Muy bien. Entonces, a la hora de describir ese nevo hay que tener todos esos elementos. Características de benignidad de un nevo: diámetro inferior a 5 milímetros. Ustedes en la consulta deben comprar una regla dermatológica y ténganla siempre a la mano y midan sus lunares, hagan el dibujo. En la historia clínica debemos dibujar la lesión, describir el tamaño de la lesión y medirla. Los bordes pueden ser lisos, uniformes, no hay cambios en la coloración ni en el tamaño y no hay presencia de síntomas subjetivos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que me dicen, este nevo me pica, este nevo me duele, y ya ahí hay síntomas que te hablan a favor de que ese nevo está cambiando. Como por ejemplo, aquí hablamos de la degeneración maligna de un nevo. En la degeneración maligna de un nevo, por ejemplo, el desarrollo de un nevo pigmentado en un paciente mayor de 35 años, el aumento de tamaño del mismo, los cambios de coloración, que ya no van a ser pardos claros, sino los colores se van a combinar entre pardo oscuro, claro, negro, los bordes son irregulares, tienen elevaciones, hay una aparición de sangrado, de dolor, de prurito. ¿Se puede inflamar
ese nevo puede tener signos inflamatorios. ¿Por qué? Porque puede que esté expuesto a traumas, como por ejemplo los nevos que tenemos en la planta de los pies. Hay pacientes que tienen nevos en regiones palmoplantares, en mucosa. Y estos nevos que están expuestos a traumas, por ejemplo, hay mujeres que los tenemos en la espalda, en la zona donde nos ponemos el sostén, que eso es un roce diario, es un trauma diario sobre el nevo. Y entonces este nevo va a tener un aspecto macroscópico atípico con una evolución macroscópica atípica, dada por variaciones en tamaño, forma, color, síntomas subjetivos, signos inflamatorios. Es importante, doctores, que la regla del ABCDE, que la propone la Academia Americana de Dermatología, de valorar un nevo teniendo en cuenta el ABCDE en un nevo, en una lesión pigmentada. La A, ¿qué buscamos? Si la lesión es simétrica o no. Tenemos el nevo delante, le trazamos una línea central y vamos buscando si hay simetría o asimetría. La B, los bordes, si los bordes son regulares o no lo son. La diversidad de colores. Eso es muy importante. No es lo mismo un nevo que sea de color pardo completico, claro, que ya este nevo se combine con un pardo más oscuro, con un color negro, marrón oscuro. Ya ahí es diferente. Los sometidos, el ABC del diámetro mayor de 6 milímetros, las elevaciones por encima de ese nevo, y ahí sería el ABCDE de lo que propone la regla de la Academia de Dermatología Americana para evaluar un nevo. Eso lo tienen que hacer siempre. Y decirle al paciente que lo tiene, que debe realizar su autoexamen de piel al menos una vez al mes, sobre todo en pacientes que tengan grandes cantidades de lunares. Que a estos pacientes se les puede plantear un síndrome névico porque tienen varios lunares en la economía cutánea y mensualmente debe autoexaminarse para ver qué cambios están sufriendo y cada 3 meses con el dermatólogo, para que el dermatólogo le haga la dermatoscopía, porque estos nevos pueden variar. Hay cambios en la vida que te transforman mucho un nevo. Uno es a partir del año, en el adolescente, en las embarazadas, los que atienden embarazadas también, estos nevos pueden crecer y hay que tenerlos también en cuenta y ya cuando la paciente se nos ponga de parto, si tiene signos de alarma por la regla del ABCDE, pues hay que hacerle la exéresis del nevo, porque entonces estos son criterios, los que les expongo acá, criterios para exéresis de un nevo. Aquellos que muestren estos cambios, tanto de evolución macroscópica atípica y aspecto macroscópico atípico, teniendo en cuenta su tamaño, bordes y variación de colores. Los sometidos a traumas continuos, los palmoplantares, los de localización oculta en mucosa, criterio de exéresis al momento, aspecto macroscópico atípico, el sitio anatómico y las localizaciones las lesiones de alto riesgo, como por ejemplo el nevo congénito, el nevo displásico, los nevos azules, el nevo de Ota y el nevo de Ito. Estos son lesiones que pueden conllevar con más frecuencia a la aparición de un melanoma maligno, que es el tumor maligno de piel más temido. Entonces, a la hora de valorarlo, tenemos que valorar adecuadamente el nevo, y los nevos, cuando ya lo aprendan a evaluar adecuadamente, van a diagnosticar de una manera, van a prevenir la aparición del melanoma y van a salvar al paciente. Ojo con los nevos. Si bien está descrito en la literatura que un nevo se puede electrofulgurar, es cierto. Pero los nevos hay que decirle al paciente que aunque lo electrofulguremos con ese mismo electrocauterio que tenemos en la consulta, con este método puede volver a salir la lesión.
¿Por qué? Porque es mejor quitarlo por láser, porque es mejor quitarlo por cirugía, pero también está descrito hacerlo por electrocauterio y no está mal. Pero ese nevo que es pequeñito, que no tiene signos de alarma, porque aquel que tiene signos de alarma, pueden quitar en consulta un melanoma sin quererlo y ahí sí matamos al paciente porque este es un tumor que quien lo tiene que tocar es el avezado en la materia para que no metastice, porque él es muy metastizante de por sí en el mismo acto quirúrgico y entonces debe tocarlo quien de verdad va a abordar el caso. Entonces le presento al melanoma y no lo hice de manera secuencial después del carcinoma epidermoide para que tengan en cuenta sus nevos en consulta para llegar a evitar al melanoma maligno, que es un tumor maligno de piel que deriva de los melanocitos, que es raro antes de la pubertad, pero en esta etapa de la vida también puede aparecer, excepto el derivado nevo pigmentado congénito gigante, que es el que nace, ese niño que nace con un nevo que le abarca todo el tronco, por ejemplo. Puede aparecer de nuevo, el melanoma puede aparecer per se, o un 20 o un 85% puede surgir de ese nevo pigmentado preexistente, y menos frecuentemente de un léntigo maligno. El 90% donde aparece en piel, pero también puede aparecer en el tracto uvial del ojo, en vagina, en cavidad oral, en leptomeninges. Todas esas son localizaciones. Por ejemplo, en el tracto uvial de los ojos, a veces hay pacientes que se les diagnostica un melanoma porque tienen una disminución en la agudeza visual y cuando le empiezan a hacer estudios, le detectan la lesión pigmentada, que en algunos es pigmentada y en otros puede llegar a ser un melanoma. En vagina, imagínense un adulto mayor, que casi siempre los adultos mayores no les gusta mostrar sus partes. Y estos son abuelitos que llegan ya a consulta con las lesiones que datan de años y ya después no hay nada que hacer, porque no son diagnosticadas a tiempo. Aquí con el melanoma tenemos factores de riesgo. En el melanoma tenemos antecedentes familiares de la enfermedad, las características fenotípicas de este individuo blanco, rubio, de ojos azules, el elevado número de nevos pigmentarios, ese paciente que les llega, que tiene más de 100 nevos, yo los he tenido, la poca tolerancia a las radiaciones solares, sobre todo los fototipos 1 y 2 de piel, y con esa poca débil tendencia a broncearse, sino más bien a quemarse, porque el efecto de las radiaciones ultravioletas, doctores, es acumulativo. Es acumulativo y la piel es sabia, con sus características inmunológicas, sus efectos acumulativos de estas radiaciones que no nos protegimos en etapas tempranas de la vida, y entonces ante un nevo que no lo cuidamos, que está en zonas fotoexpuestas, puede llegar a convertirse en un melanoma. A veces ellos se ubican en la espalda y el paciente, aunque se examine su piel con mucha frecuencia, no logra ver la espalda que apareció esa lesión y no le dan importancia, porque es increíble cómo una pequeña lesión puede acabar con tu vida. Entonces, en el cuadro clínico, sí, dígame. El doctor Jason, estoy viendo que tiene la mano levantada. Ah, pues dígame, Jason. Gracias, Alfredo. Dígame, Alfredo, ¿qué desea preguntar? No, la había levantado desde antes, pero como continuó con el tema, no le hice más hincapié. Más bien era porque quería saber si, obviamente, dentro de los parámetros diagnósticos, lo más importante acá es el criterio histopatológico con la biopsia. Entonces, quería saber si dentro de lo que estamos haciendo el diplomado, a lo mejor nos iban a presentar videos o algo en lo que podamos ver cómo se realiza específicamente las biopsias de piel, en este caso, pues, de acuerdo más o menos a la interpretación clínica que demos nosotros. Eso. Sí, doctor, sí lo vamos a hacer. Casualmente, hay un módulo de fotoenvejecimiento que no se ha dado en este diplomado clínico, de dermatología clínica en medicina estética, porque a veces hablamos, por ejemplo, rapidito de fotoenvejecimiento, pero no sabemos cuáles son los elementos que yo tengo que saber identificar para decir esta piel está fotodañada, fotoenvejecida o tiene dermatoliosis.
Y la parte, si como preocupación grupal de este grupo de diploma de doctores necesita cómo realizar una biopsia de piel, cómo debo proceder, pues si lo tenemos en cuenta y puede el próximo tema de independencia, nos ponemos de acuerdo con el departamento académico y podemos añadir ese tema, que es la biopsia de piel, ¿cómo no? Sí, y en forma de video, aquí se lo ilustramos de la mejor manera para que ustedes puedan aprender. Claro que sí. Gracias, mi doctor. O sea, más bien es como que una clase en la que a lo mejor podamos ver, no solo incluso solo el tema de la biopsia, sino la exéresis de una lesión, la fulguración de las lesiones que más se nos van a preguntar Sí. en la consulta. Entonces, es... Sí, yo comentaba con el departamento académico la posibilidad de hacerlo porque a veces en una conferencia en las universidades ya grandes profesores lo hacen, utilizan en su misma clase videos de otros profesionales y en este caso pudiéramos preparar en la próxima conferencia videos de cómo hacer la electrofulguración, videos de cómo hacer una biopsia de piel. Claro que sí, me parece muy buena idea. Sí, me parece muy buena idea. Entonces, aquí miren las reglas del ABCDE de la Gran Academia de Dermatología. Cuando tengan un nevo que ya cambie, que no cumpla adecuadamente con los otros elementos, pues ese nevo puede llegar a, lo que están viendo, esa lesión pigmentada, puede llegar a ser un melanoma en potencia. Entonces, las formas clínicas, hay varios tipos de formas clínicas de presentación del melanoma en forma de léntigo maligno, el melanoma maligno de extensión superficial, el melanoma lentiginoso acral y el melanoma nodular. Es importante, a veces el melanoma se puede presentar a nivel unguial y este tipo de melanoma, esta forma clínica es de diagnóstico tardío. ¿Por qué? Porque el paciente no va a consulta porque dice, bueno, yo creo que yo sufrí un trauma o un golpe y lo interpreta así. Y no es así. Entonces el paciente ya llega de manera tardía. La forma clínica de presentación más frecuente es el melanoma maligno de extensión superficial y acá les traje para que se lleven la imagen. Miren el melanoma léntigo maligno. En la primera conferencia yo les puse fotos de léntigos, pero no malignos. Esta es una imagen de un léntigo maligno. El melanoma lentiginoso acral, mírenlo acá en la planta del pie. Y aquí tienen un ejemplo de un melanoma maligno de extensión superficial, este de acá, que se puede presentar en el tronco. Cuando se presentan estas lesiones, sí interconsultar con dermatología cuando el melanoma maligno nodular. Esto es un ejemplo de un melanoma maligno nodular. Ahora, el tratamiento. El tratamiento es muy importante. Aquí la promoción y la prevención es muy importante en este paciente que nos llega y que presenta varios lunares. Insistirle en aquellos que han cambiado a hacerle la dermatoscopía, porque el primer tratamiento aquí, el más importante, es la cirugía. Esto lo hace el dermatólogo avesado en esta cirugía oncológica, si no, no lo hacemos. La quimioterapia, la inmunoterapia y el uso de interferones o interleuquina 2. Estas son varias opciones terapéuticas. Ya con el hecho de diagnosticar en consulta un melanoma a tiempo y no tocar, estamos salvándole la vida al paciente. Y lo remitimos. Lo remitimos a oncología, a la consulta multidisciplinaria. Aquí se encuentran en Ecuador los institutos Solca y hay muchos servicios privados también, pero a mí me gustaría este tipo de casos enviarlos al Solca, que es donde existen personas avesadas a la hora de manejar este tipo de casos que son bien complejos. Porque para hacerle la exéresis de un melanoma hay que darle un margen de 5 centímetros alrededor de la lesión. Esta es una cirugía bastante grande, profunda, porque
porque lo merita. Y entonces no se puede trabajar con lidocaína porque esto puede aumentar que viajen células y por tanto el paciente metastiza en poco periodo de tiempo. Ahora, estamos aquí, hasta aquí el tema de tumores de piel, doctores. ¿Me pueden decir si tienen alguna duda en cuanto a lesiones premalignas, malignas de piel? Porque ahora en este tiempo de clase que nos queda, yo le traje varios cuadros clínicos de pacientes para poder intercambiar con ustedes, tanto de alteraciones del pelo, alteraciones de las uñas, lesiones premalignas, lesiones tumorales, y entonces poder interactuar. ¿Alguna duda, doctores, antes de comenzar en este segundo momento en la evaluación? ¿Alguna duda? Pues continuamos. Entonces, este es el primer paciente. Yo les comenté en la clase que dimos la semana antes pasada, cuando dimos alteraciones del pelo y de las uñas, que él iba a traer algunos cuadros clínicos para interactuar. Le puse evaluación, pero no se pongan nerviosos, no teman a la hora de hablar. La idea es intercambiar y aclarar dudas. Por ejemplo, este es un paciente joven de 18 años con antecedentes de dermatitis atópica. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente, doctor? Doctores, ayúdenme. Ayúdenme y vamos a intercambiar. ¿Qué tiene este paciente a nivel del cuero cabelludo? ¿Qué le falta a ese paciente en el cuero cabelludo? Le ven caída del cabello, ¿verdad? Doctores? Bueno, en este paciente, sí, dígame, no teman, no te... Una alopecia Muy bien. ¿Alopecia? areata. Muy bien, perfecto. Muy bien, doctor. ¿Cómo usted se llama? Patricio. Patricio, muy bien. Eso es una alopecia areata en forma de múltiples placas. Y cuando estudiamos el tema de dermatitis atópica, dijimos que era una entidad que se podía, etiológicamente es multifactorial y uno de los factores puede ser la dermatitis atópica. Muy bien. Y en cuanto a su práctica médica, en cuanto cuando recibió la conferencia, ¿cómo podemos tratar a este paciente, Patricio? Bueno, el primer tratamiento es a base de corticoide, Muy bien. a base de infiltraciones con triamsolona. Muy bien. Aparte, en crema el clobetasol me parece que era. Y para tratar el crecimiento, bueno, otros procedimientos, ¿no? Como plasma rico en plaquetas. Muy bien, plasma rico en plaqueta. Y podemos ver, también nos ayuda lo que es el midoxidil. El minoxidil, muy bien, muy bien, muy bien. El doctor ha llegado adecuadamente al diagnóstico de una alopecia areata en forma de múltiples placas y lo ha tratado adecuadamente. Desde cremas esteroideas tópicas hizo alusión al clobetasol, que se puede hacer en forma de masajes compresivos y eso lo podemos hacer de 2 a 3 veces al día y lo valoramos al mes. Si no vemos que ha crecido o no tenemos el resultado esperado, podemos hacer infiltraciones con triamcinolona, que es el Kenalog 40.
que un ml cada 10, 15 días podemos infiltrar. Podemos usar, como bien dijo el doctor, el minoxidil tópico, también el minoxidil en tableta, el plasma rico en plaquetas. Son el martillo también en los médicos fisiatras, el martillo en esa zona estimular, podemos usarlo sin ningún tipo de problema. Ahora, esta forma de presentación de alopecia areata en forma de múltiples placas no tiene, por ejemplo, no es lo mismo un paciente con una placa única que con múltiples placas. Estos pacientes tienen peor pronóstico. Y cuando se presenta de manera total, mucho más, el pelo no se recupera en ese caso. Aquí sí. Aquí, el apoyo psicológico, doctores. Es importante, no lo olviden, el estrés, el invitar al paciente a hacer ejercicio, a trotar, a caminar, importantísimo. Pero la respuesta del doctor, perfecto. Entonces ya tenemos a Patricia con la primera pregunta. Vamos al segundo cuadro clínico. Es un joven de 20 años con caída total del pelo. Como ven, no tiene pelito en el cuero cabelludo, no tiene pelito en las cejas ni en las pestañas. Y pónganse que también no tenga en axilas ni en región del pubis. ¿En qué diagnóstico, doctores, ustedes pensarían? Es un caso de... Hay caída del cabello. Madrosis. ¿Cómo? Madrosis. Madrosis. Androgénica, una alopecia androgénica. Bueno, es una alopecia. Es una alopecia. Puede llegar, hay pacientes, pero en este caso estoy diciendo un joven de 20 años. Pero el diagnóstico se lo tengo que aceptar también porque hay pacientes con alopecia no frecuenta los 20 años de edad. Ya hay pacientes con alopecia androgénica que se les cayó todo el pelito, pero en las cejas y en las... Madrosis no era. No, era alopecia areata totalis. Aquí seguimos con la alopecia areata. Acuérdense, alopecia areata en forma de placa única, alopecia areata en múltiples placas, alopecia totalis, que es que se le cae el pelito en el cuero cabelludo, en pestañas, en cejas, en axilas, en región del pubis, en toda la economía. Igual el diagnóstico y ya sí el pronóstico, estos pacientes si el pelo no se recupera o se recuperan algunitos, pero nunca volverse a poblar. Pésimos pronósticos. Se hace tratamiento, con esteroides orales, esteroides tópicos, tratamientos con inhibidores de la calcianiuria como tracolimos, pimecrolimus, tomen esa nota, pero en verdad el pronóstico es un pronóstico muy, muy, muy reservado y en la práctica yo no he visto recuperarse en este tipo de alopecia areata totalis a ningún paciente. Ahora, continuemos. En el caso doctores, que les llegara en alguna oportunidad el paciente a consulta con un lunar, una lesión pigmentada de 2 milímetros de diámetro, de color negro, localizada a nivel de la planta de los pies. Fíjense, ¿ustedes creen, qué médico me puede responder? ¿Creen que este paciente tenga criterio de exéresis? Es decir, criterio para operarse. Es una lesión pigmentada, dígase, en la planta del pie o en la palma de la mano. ¿Ustedes creen que el paciente tenga criterio de una exéresis quirúrgica?
Doc, pero hace referencia al paciente que está en la imagen con esa No, lesión. no hago referencia al paciente que Ya, está ok. en la imagen. Eh, Yo creería que no, porque está en una zona donde hay bastante fricción y donde va a estar igual como que en exposición constante, y si se hace la cirugía hay el riesgo de que pueda haber metástasis en la zona. Bueno, si estamos hablando de un nevo pigmentado, de que yo estoy segura de que es un nevo pigmentado y no es un melanoma y está en la planta de los pies, que está expuesto a trauma, les estoy buscando la imagen donde se proyecta los criterios de exéresis, cuáles deben ser eliminados. Los sometidos, miren acá, los sometidos a traumas continuos o a irritación mantenida. Es decir, que ese nevo que aparece en planta de los pies, esa lesión pigmentada que puede ser bien pequeñita, es el momento de quitarla. ¿Para qué vamos a dejar evolucionar una lesión que va a seguir expuesta a traumas? Entonces es el momento más adecuado, el quitarla de una vez. Porque estamos hablando de una lesión pigmentada, de un lunar, no estamos hablando de un melanoma. Bueno, pues si estamos hablando de un melanoma, pues también hay que quitarlo por cirugía. Pero a tener en cuenta que estas lesiones pigmentadas localizadas en planta de los pies, en palma de manos, en mucosas, así sea mucosa genital, mucosa oral, estas lesiones hay que quitarlas de una vez. ¿Por qué? Porque están sometidas a traumas mantenidos, a traumas continuos. Ahora, les pregunto, sí, dígame, Doc. Hago una pregunta. En el caso de que tenga, por ejemplo, como usted lo dijo, un lunar en la parte del palma del pie, por lo general siempre he visto esos casos, pero si no siente ninguna picazón, ni una molestia, y el lunar es totalmente llano y no tiene ningún tipo de anomalía, entonces creo que no debería de realizarse un tipo de operación como usted lo indica, o algún tipo bueno, realizarse algo más fuerte. Si la lesión es pequeña, sí sería bueno, doctora, porque la cirugía dermatológica, en este caso yo la puedo hacer en planta de los pies, está permitido que el dermatólogo quite una lesión pigmentada de la planta del pie, no hay problema. Yo le hago mi dermatoscopía y la dermatoscopía dio un patrón paralelo del surco, que no hay problema, signo de benignidad. Busquen los patrones de dermatoscopías de palmas y plantas, son diferentes. Y por dermatoscopía muestra, yo puedo seguir al paciente. Yo entiendo que usted me quiere decir que no agredir al paciente si no lo merita. Pero doctora, ¿y se va a seguir sometiendo a trauma y de aquí a 2 años qué puede pasar? Ya, comprendo. Porque está en la planta del pie, usted puede eliminar ese trauma mantenido, que es el apoyo, el apoyo de ese lunar, para nada no lo podemos eliminar. Entonces, trabajamos, el médico es importante, dígase médico general, dígase dermatólogo, que trabaje en la promoción y prevención de problemas mayores. Ser multitratado es malo, pero no tratar tampoco. Entonces, para mí, sí es importante, Doc, sí es importante tenerlo en cuenta. Eso, pues, usted tiene la experiencia, le ha llegado a consulta a varios pacientes con tumores en la planta del pie. Por lo general siempre llegan con lunares o algún tipo de laceraciones así, en el cual ha sido algo suave, algo leve, en realidad. Pero a más fuerte no he visto, al menos que sea un ojo de pollo, como lo suelen llamar, pero así, a la normalidad. Y bueno, pues cuando no ha sido algo muy fuerte, no se ha hecho ningún tipo de autorización o algún tipo de retiro con láser o así. Pero si es algo leve y es algo pequeñito, bueno, al final se les hace, pero no es tan extenso en sí. Claro, sí, ya le entiendo lo que usted quiere decir. Yo lo que les pido, cuando vuelvan a encontrarse un paciente con lesiones pigmentadas en palmas y plantas, indicar dermatoscopía. La dermatoscopía, ¿quién las hace? El dermatólogo. Él es el que va a dar la tranquilidad de esa lesión pigmentada.
Y si es una lesión, si es un punto, no es, pero si ya tiene 3 milímetros, 4 milímetros, doctora, mejor es quitar. Mejor es quitar porque los nevos no deben someterse a traumas. Y ahí no hay manera de evitarlos, por ejemplo. Ok, gracias. Y ya eso es un consejo que le doy desde mi práctica, desde mi modo de realizar mi práctica médica, para evitar que ese paciente en un futuro pueda llegar a tener un melanoma maligno, que ahí sí es diferente porque es un tumor maligno de piel agresivo, destructivo localmente. Entonces, doctores, les traigo otro cuadro clínico. Este es un paciente que presenta una lesión de aspecto nodular típicamente perlado, localizado a nivel de la sien. Esta lesión es de medio centímetro de diámetro y presenta el color normal de la piel, un color rosa pálido, no está pigmentado. Y es una lesión que ha perdurado en el tiempo, que no ha mejorado con cremas, ni mucho menos. Entonces, ¿qué diagnóstico para ustedes, según el cuadro clínico, con ese aspecto de nódulo típico perlino, tiene este paciente? En un momento de la clase impartida se habló de los tumores de piel, el carcinoma basal, el carcinoma espinocelular y el melanoma. Entre ellos, ¿cuál para ustedes juega con esta descripción de lesiones? Lesión de aspecto nodular que está localizado a nivel de la sien, en la cara, con aspecto de nódulo perlino. Pudiera ser un carcinoma vasocelular, ¿verdad? Recuerden que es el carcinoma de piel con un riesgo de metástasis mínimo, con un aspecto nodular, pero también puede ser pigmentado, que también puede ser presente en forma de nódulo ulcerado centralmente. Él es que tiene una forma clínica esclerodermiforme o morfeico. Y de manera general, ¿qué idea se les quedó de la clase de tumores? En este carcinoma basal, de este cuadro clínico, como tratamiento, ¿cuál es la primera línea de tratamiento? La cirugía, doctora. Muy bien, doctor. Recuerden, lo remito nuevamente a la imagen que les traje del carcinoma basal. Mírenla acá. Esta es la que juega con la descripción de aspecto nodular, de borde perlino, brillante, que también puede ser pigmentado, pero también se puede ulcerar y también podemos encontrar la forma clínica de Urkus-Roden, es decir, ese tumor de esa úlcera profunda que se ve evidentemente que es una úlcera en todas las de la ley. Entonces, déjame preguntarle, hacer alusión a otro cuadro clínico. Por ejemplo, estamos ante un paciente de 65 años de edad, marinero, que desde que era joven se dedica a las labores es marinero, se indica la navegación, se expone constantemente a radiaciones ultravioletas y a nivel del brazo derecho presenta una lesión de aspecto tumoral y con un apellido, aspecto de carne cruda. Esta lesión le ha sangrado, esta lesión le ha provocado dolor. Entonces, doctores, con esta descripción
¿Es un basal? ¿Es un carcinoma epidermoide o es un melanoma? Carcinoma epidermoide. Epidermoide. ¿Quién me dijo que? Epidermoide, sí. Muy bien. ¿Ese doctor cómo se llama? Daniel. Daniel. Muy bien. Un carcinoma epidermoide. Entonces, doctor, estamos ante la presencia de ese tumor que a veces inicialmente puede ser con aspecto de carne cruda, con aspecto de nódulo o de placa hiperqueratóxica, pero luego puede convertirse en esa lesión tumoral con aspecto de carne cruda, ulcerado, sangrante, y que también puede aparecer en cualquier parte de la economía. Y este sí lo podemos encontrar en labios. Ojo, alguno de ustedes para comentar, para intercambiar experiencia, ¿alguno de ustedes ha tenido un paciente con un tumor en labios? ¿En el borde bermellón, en el borde libre? Patricio, Daniel, la doctora, ya me estoy aprendiendo los nombres. No, doctora, no. No lo han tenido, pero ya los llamo a que enciendan una alarma que el carcinoma espinocelular puede salir en el borde libre del labio. Y es esa lesión ulcerada que sangra, que duele en el borde libre. ¿Y dónde puede salir también? En genitales. Y la etiología, el virus del papiloma humano, desgraciadamente, es un virus que no logramos resolver y que se adquiere en etapas tempranas de la vida, con el inicio de las relaciones sexuales. Recuerden que aquí ponemos las vacunas. Eso sí lo conocen ustedes, doctores. Aquí se aplica en Ecuador las vacunas desde edades tempranas de la vida, ¿no es cierto? Esta vacuna que previene contra la infección se aplica antes del inicio de las relaciones sexuales, que es la etapa donde con mayor frecuencia se puede adquirir el mismo. Y después el paciente inicia su vida sexual, no le da importancia a las pequeñas alteraciones, como el que no sabe, como el que no ve, y entonces ya después es ese carcinoma en glande que vemos en la región de la vulva. Y no es lo mismo operar una lesión pequeña, ni tampoco los riesgos que asume el paciente no son iguales. Ahora, doctores, ¿en algún momento de su práctica médica les ha llegado una lesión pigmentada preocupante que les haya hecho pensar ustedes que quizás el paciente tenga un melanoma? Bueno, a lo mejor no. Pero yo sé que después de este diplomado ya van a mirar las lesiones pigmentadas con otro enfoque. Y a todas las lesiones pigmentadas, doctores, le van a hacer la regla del ABCDE para lesiones pigmentadas que propone la Academia Americana de Dermatología. ¿Qué pueden comprar? Ya a partir de hoy el electrocauterio inalámbrico no es costoso. Para las lesiones premalignas, para las queratosis, eso lo pueden resolver en el consultorio. La regla para medir el neo, para estar seguro de que este nevo sí lo puede. Los nevos se pueden quitar por electrofulguración. También las efélides opecas, no hay problema. Y aplicando esta regla con mayor seguridad, ustedes le dicen al paciente, lo citan para un día determinado y le hacen la electrofulguración, que les prometo que en la próxima conferencia vamos a subir videos del proceder. Porque es verdad, la dermatología en la parte teórica, pero también si no podemos encontrarnos para la parte práctica de alguna manera en forma de video, podemos auxiliarnos, aunque las imágenes ayudan también. Yo sé que a partir de ahora esta regla del ABCDE no la van a dejar de utilizar. Ahora, doctores, hemos abarcado de manera general cuadros clínicos de alopecia. Pero quiero tocar, antes de irme del tema de la alopecia que vimos en la clase anterior y que dijimos que íbamos a repasar un poco hoy, incluso con un enfoque evaluador,
Y alguien me mencionó ahorita la alopecia androgénica. A ver, ¿qué doctor me puede comentar cuáles son las localizaciones más frecuentes de la alopecia androgenética o androgénica? ¿Qué doctor? ¿Dónde más frecuentemente se le ve la caída al paciente de la alopecia androgenética? Yo sé que ustedes lo saben, no tengan miedo en responder, ni pena. La ceja, doctora. En la región frontal y, La corona. y en la corona. Muy bien. Esos son los lugares más característicos de aparición de la alopecia androgénica. La región frontal y la región de la corona. ¿Y usted es el doctor Patricio o Daniel? Doctor Quien le respondió fue Jason, Doc, por si acaso. Jason. Ah, mire, Jason, muy bien. Sí, estoy tomando nota de las notas. Y Jason, muy bien. Y del contenido anterior, para cerrar el módulo 3, el corte evaluándolos también como corte evaluativo, ¿qué medicamentos o qué tratamiento usted hace para su paciente con alopecia androgénica? No tema, todo lo que recuerde de la conferencia. Los corticoides tópicos, Doc. Puedo utilizar corticoides tópicos, muy bien. ¿Qué más puedo utilizar? Estos medicamentos que a los hombres le preocupan También tanto. se puede utilizar el minoxidil en forma tópica o en forma oral. Muy bien, doctor. ¿Qué más? ¿Qué medicamento le preocupa mucho a los hombres cuando están tomando con alopecia androgenética y están tomándolo y se preocupan, doctora, y me puede pasar esto? ¿Qué medicamentos son esos? Que yo sé que usted se acuerda. O quizás otro médico pueda ayudar. Muy bien, doctor, los esteroides, minoxidil, pero existen otros dos medicamentos que podemos utilizar en la alopecia androgenética. ¿Qué otro doctor nos puede ayudar? Que les preocupan a los hombres, la disminución de la libido, trastornos en cuanto a su erección. El uso de la dutasteride, Muy bien, la dutasterida. ¿Y cuál es el otro? Que está testado por la FDA. El finasteride, por ejemplo. El finasteride es el otro y el dutasteride, como muy bien dijo la doctora. Muy bien, Jason, muy bien, doctora. ¿Cómo podemos utilizarlos? Son medicamentos que empezaron a utilizarse con otros fines, sobre todo para la hiperplasia benigna prostática, y vieron entonces resultados en cuanto al aumento de la densidad a nivel del cabello. Entonces, la alopecia androgenética, podemos utilizar el minoxidil, como bien dijo el doctor, el dutasteride, la finasteride, y también podemos utilizar compuestos naturales que también contienen estos elementos. También podemos utilizar, que ahorita un doctor lo mencionó, la práctica de del plasma rico en plaquetas, que ahorita hicieron alusión, muy buena también. El uso de exosomas, tomen nota. ¿Algún doctor de los presentes practica la medicina estética? El uso de exosomas. Sí, dígame. El uso de exosomas también lo pueden utilizar en el caso de una alopecia androgenética. Ahora,
Les traigo el último cuadro clínico, que no por ser el último es el menos importante, para tocar entonces otro tema del módulo 3, que también es alteraciones de las uñas. Entonces, es una paciente, se presenta en consulta una paciente de 55 años de edad, enfermera, todavía labora como enfermera, y refiere que presenta 2 uñas de los dedos de las manos con pérdida de lustre, con cambios en la coloración, con superficie irregular, con debilidad de la tabla umbilical. Entonces, doctores, con estas características clínicas que le estoy diciendo, ¿en qué diagnóstico a ustedes les hace recordar de los impartidos? Onicomicosis. Una onicomicosis, perfecto. Una onicomicosis donde se ven todas esas alteraciones en cuanto a color, superficie, la uña, lo que es la dureza de la uña se ve un poco más débil, la uña no crece tanto, se ve, en algunos pacientes se puede ver hiperqueratósica, en otros pacientes más bien débil. Entonces, ¿cómo ustedes pueden tratar? No quiero mandar en particular a ningún médico, en un paciente que le llega a consulta enfermera que tiene que terminar lavando los materiales y dígase el puntero del fulgurador, la tijera, la pinza, el portabisturí, la pinza de disección, y eso lo tiene que hacer todos los días y más de una vez al día. ¿Qué me le aconsejan a esa paciente? Bueno, sería primero sería el tratamiento, bueno, las recomendaciones, ¿no? Que el adecuado secado, Muy bien. que no utilice un solo calzado. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, sería la terbinafina por unas a ver, ¿cuántas? 6 a 2 semanas cada día. Ya, La aplicación también bueno, lo que se recomienda también es limar la uña y aplicarse no recuerdo qué era, pero toca aplicarse el ciclopirox. El ciclopiro, la ciclopirosolamina, que es el Omnitec al 8%, solución. Muy bien, doctor. Al inicio, siempre recuerden la organización a la forma de proyectarse en el tratamiento dermatológico. Medidas generales, que las medidas generales, cuando no las damos, el paciente no nos mejora. ¿Por qué? Porque si es enfermera, no se pone, ponte que tiene que seguir trabajando porque hay que trabajar. Y la onicomicosis no es algo que se quita de un día para otro, pero puede usar guantes. Terminando de lavar el material, retirar guantes. Como usted dijo, si es la onicomicosis de las uñas de los pies, lavar los zapatos, ponerlos a coger sol, cambio diario de medias, utilizar medias blancas, finas. ¿Por qué? Porque el calzado oclusivo también interviene. Entonces, en el caso de la enfermera, para no irnos del tema, como usted bien dijo, limar la uña diariamente, cortarla mientras crezca. Y una de las opciones terapéuticas puede ser, yo le puedo indicar también complementarios a mi paciente, porque yo quiero ver cómo está funcionando, cómo está la función hepática, las TGP, las TGO. ¿Por qué? Porque hay antimicóticos por vía oral que yo puedo utilizar. Entonces, claro, esta paciente es de 55 años y usted hizo muy bien en prestar un poco de cuidado a la hora de poner un antimicótico vía oral, porque hay que estudiar a la paciente. De repente la paciente con el tratamiento tópico me mejore. Todo está en dependencia del grado de comprometimiento que tenga la uña. Entonces, cortar todos los días, limar diariamente. La aplicación tópica de Omnitec o solución tópica al 8% de ciclopirox, pero hay uno mucho mejor, más actual, que es la amorolfina, que es al 5%, que es un tratamiento tópico también. Tomen nota, amorolfina.
que en la literatura aparece que no hay ni que aplicarlo todos los días. Aplicarlo 3 veces a la semana por un periodo de 3 meses, por ejemplo. Yo lo utilizo diariamente, lo indico diariamente, nunca he tenido ningún problema. Y lo que sí indico también, si el paciente es más joven o si el paciente tiene 50 años, pero no tiene ninguna comorbilidad hepática importante y las TGP están normales, indico el itraconazol en forma de dosis pulsátil que lo puedo utilizar 1 cada 12 horas la primera semana de cada mes por un periodo de 3 meses. Entonces voy cada 15 días o una vez al mes, le indico química sanguínea a mi paciente y lo voy siguiendo para ver cómo va evolucionando. También le puedo indicar el itraconazol, también le puedo indicar la terbinafina oral. También lo puedo hacer y todo con dosis pulsátil. Entonces, doctores, hasta aquí hemos llegado a culminar ya el módulo 3, que en el módulo 3 tratamos las alteraciones de las uñas, alteraciones del pelo, lesiones premalignas, malignas de piel, lesiones névicas. Es un contenido en verdad bastante grande, pero yo me he dado cuenta con las preguntas que le he hecho, los cuadros clínicos que les he traído para de manera evaluativa saber si han adquirido los conocimientos y creo que sí lo han hecho, sí lo están venciendo y lo más importante es el interés que ustedes tienen. El interés de ser mejores, de abarcar la piel y sus anejos cutáneos en su profundidad, que es el concepto de la dermatología, lo que estudia la dermatología, que no es más que la piel, el estudio en profundidad de la piel, de los anejos cutáneos, para poder entonces en su consulta tener un abanico mayor de procederes y en sus consultas. Ya aquí hubo un doctor que mostró su experiencia, cómo diagnosticó algo que el dermatólogo no pudo. Y eso para mí es fenomenal. Él insistió y el dermatólogo dijo que no, pero él le pareció que sí y fue al cirujano y efectivamente. Y cuando ustedes ahora pasen por este diplomado, van a mirar a sus pacientes con mucha más detenimiento, con mucho más conocimiento y el abordaje y la seguridad de la práctica de ustedes mucho mejor. Porque si antes quizás quitaban una lesión pigmentada, sí, rápido, ahora se van a detener un poquito más porque van a decir, ¿será un carcinoma vasocelular pigmentado? ¿O será un nevo pigmentado? O quizás pueda llegar a ser un nevo displásico o un melanoma. Entonces, eso también es importante. Se nos queda pendiente los videos que vamos a subir en el próximo módulo. Me gustaría abarcar con ustedes el tema de fotoenvejecimiento, que sí versará el otro módulo, porque ya se les adelantó el módulo de Botox, ¿verdad? Ya recibieron Botox, bioestimuladores cutáneos, pero es importante saber cuáles son los elementos que presenta la piel envejecida para que ustedes sepan reconocerlo. Entonces, ¿alguna duda, doctores, hasta el momento? Que tenemos unos minuticos todavía, tenemos unos minuticos que podemos seguir aclarando dudas. Una preguntita más bien. En todo este tema, algo importante es la prevención, ¿no? Protegernos, la fotoprotección. Pero entiendo que hay también fotoprotección oral con unas tabletas. Sí, hay protección, hay fotoprotección. Miren, la marca, el laboratorio Cantabria Labs, la marca específicamente Heliocare, ya Heliocare combina los protectores que se aplican a nivel de la piel más tabletas orales. Sí, doctor, sí existen en la fotoprotección, sí se pueden indicar y son muy buenos. Recibimos visitadores médicos y yo les aconsejo que tomen nota y profundicen en laboratorios Cantabria Labs y la marca Heliocare, que ya tienen la cápsula también como de manera protectora. Sí, está la cápsula de protección de piel.
Doc, y tal vez usted no nos podrá facilitar el contacto. Es que a mí sí me interesa. Yo no he iniciado todavía en la parte estética, pero estoy próximo a iniciar una consulta estética. Y sí me Perfecto. gustaría porque hay pacientes que a veces ya tienen conocimiento del uso de las tabletas y me gustaría tener el proveedor para poderlas prescribir. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿dónde usted se encuentra, doctor? ¿En Quito? No, yo estoy por la ciudad de Quimindé, doctora. Eso es de la provincia de Esmeralda. En la provincia de Esmeralda. Tengo que preguntar, porque a veces, por ejemplo, Cantabria Lax, que eso es algo que usted que va a comenzar su consulta de medicina estética, hay algunos proveedores que si usted no es dermatólogo, que si usted no está registrado como médico estético en la CNC, pues no visitan. Entonces, Cantabria Labs, tengo la experiencia con ellos porque es así, porque me ha pasado. Pero no obstante, yo le voy a pasar información porque ellos me entregaron un folleto y yo se las puedo ceder. Porque hay algunos laboratorios que no lo van a visitar. Porque, por ejemplo, usted tiene su consultorio como médico general, ¿verdad? O sea, actualmente estoy trabajando en el IES y también tengo donde dar consultas externas, pero de manera privada, particular. Privada, particular. Ahí hay algunos, por ejemplo, los visitadores médicos de laboratorios PASA no son tan estrictos en ese sentido, pero Cantabria Lab sí, que son los protectores solares Heliocare. Ya tiene que ser un médico estético registrado, ya tiene que ser, pero no se preocupe, yo voy a dar esa preocupación en el departamento académico de Prometeo a ver cómo lo podemos ayudar. Por mi parte, yo voy a subir al grupo mi número de contacto por WhatsApp, usted se identifica y yo le voy a enviar un folleto completo que me dieron de productos Heliocare donde están incluidas las tabletas. Porque sí, hay que conocer que sí existen y sí se mandan y sí funcionan. Perfecto, muy Ahora, agradecido. usted que va a empezar a trabajar la estética, lámpara lupa, dermatoscopio, cuando pueda comprárselo, se lo compra para que se vaya entrenando, porque promete en un futuro va a dar un curso de dermatoscopía también y le va a ser de gran utilidad. Y también es importante que tenga en cuenta, a veces viene la lámpara lupa incorporada una luz de Good. Eso también lo debe tener en su consultorio. Por lo menos para iniciar en la parte del examen físico, porque la piel como órgano más extenso de la economía lo tenemos que evaluar completo, más después las especificidades de lo por lo cual el paciente llegó. Pues yo le voy a subir en el grupo ese folleto de Cantabria Lab para que lo tenga. Listo, mi doc. Igual ahí yo me identifico. Sí, Muy porque agradecido. esos productos están en todas las farmacias, realmente. Sí, en todas no, pero sí están en Fibeca, en la Farmasor, Farmalianza, están en ese tipo de farmacia. A mí me gusta mucho mandar los productos de Cantabria Labs y sobre todo los protectores solares, porque hay protectores solares específicos, ya que estamos hablando de tumores y de lesiones premalignas, es importante. Por ejemplo, el laboratorio Heliocare, tomen nota muchachos, el protector solar Heliocare AR de Cantabria Labs y el AK, que es este paciente que llega con queratosis actínica. Entonces tenemos uno para cada cosa, tenemos para las pieles grasas con tendencia acnéica, tenemos protectores para los chicos con acné juvenil que tienen que ser no comedogénicos. De manera general esta línea es toda no comedogénica. Es decir, que les va a servir muchísimo. Busquen los protectores solares de Cantabria Lab, no son ni de los más baratos, pero tampoco de los más costosos. Están ahí en una muy buena posición y se utilizan muchísimo. Entonces, protector solar AK y AR para las pieles sensibles con acné rosácea y los AK para los que tienen las queratosis actínicas. ¿Alguna otra pregunta, doctores, que les preocupe? ¿Alguna sugerencia? Ya hoy han dado sugerencias a la hora de adquirir los conocimientos. ¿Alguna otra duda?
en estos minuticos que nos quedan. Pues si ya no tienen más dudas, hemos cerrado el módulo 3. Entonces, les deseo, doctores, muy buenas noches. Les agradezco por la participación. Todos han participado, dominan el contenido y sé que la vida es bastante agitada para también tener, estar recibiendo un diplomado y a la vez estudiar. De verdad los felicito, son muy valientes y me alegro mucho los que tengan aspiraciones de ya iniciar a trabajar ya la medicina estética. Pregunten mucho, es mi consejo personal, no teman a preguntar. Preguntar no significa no tener conocimiento, sino es querer aprender más y buscar otros orígenes de nutrirse de elementos para ustedes poder aplicar la medicina estética, que es buscar lo bello, lo bonito, y que el paciente salga muy importante, feliz y contento. Eso es importante.